Y en esta mañana vamos a compartir la palabra y quiero invitaros a leer en Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13. El título que pone mi Biblia es La confesión de Pedro, pero podríamos llamar también la identificación de Jesús. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos a leer también en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1, estos 4 primeros versículos, donde el autor a los hebreos nos lleva a contemplar a Jesús. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque en ella podemos encontrar la revelación de quién eres, quién es tu Hijo amado, a quien tú has enviado a este mundo para rescatarnos y traernos a ti. Te damos gracias porque eres tú el que has tomado la iniciativa un día. Y hoy, a través de tu palabra, podemos comprender quién eres y lo que quieres de cada uno de nosotros. Bendice pues en esta mañana tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda aplicarla a cada uno de nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como decíamos, hermanos, esta palabra de Mateo nos lleva a considerar que como discípulos de Jesús necesitamos identificar quién es Jesús. Hoy, más que nunca, se hace necesario esto. Tantas voces se levantan diciendo cosas que no son las que están en las Escrituras, no son la revelación de Dios. Por eso la pregunta y el título de este mensaje en esta mañana es: ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Es una pregunta que hoy cualquiera de nosotros, o mejor dicho, todos nosotros deberíamos contestar. Estemos en la condición en la que estemos, conozcamos lo que conozcamos acerca de Dios, deberíamos responder esta pregunta: ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para mí? Porque es necesario identificar a Jesús como quién es verdaderamente. Podemos decir que conocemos a Jesús, que es un personaje conocido para nosotros, quizás un personaje de gran relevancia histórica o religiosa, pero si el conocimiento que tenemos de Jesús es solo esto, déjame decirte que esto no basta.
porque el verdadero conocimiento de Jesús no es por aprendizaje, sino que es por revelación de Dios. Y esto es la pregunta que les hace Jesús a sus discípulos. Fijaros, les dice en el versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús estaba interesado, aunque ya lo sabía, en que ellos dijeran qué percepción, qué conocimiento tenían de Él, qué es lo que identificaban de Él. Y este es el verdadero centro de este pasaje, la identificación de la persona de Jesucristo. Porque esto es crucial para la vida de cada uno de nosotros, que identifiquemos correctamente quién es Jesús. Y hoy también lo es. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para mí? Deberíamos todos responder a esta pregunta. Y la Biblia enseña claramente que la identificación que un hombre o una mujer tienen de Jesucristo pueda venir no de un aprendizaje, como decíamos, religioso o cultural, sino que es una cuestión de revelación espiritual. Es Dios quien nos revela realmente quién es su Hijo, Jesucristo, para que conociendo verdaderamente quién es Jesús, podamos acercarnos a Él en comunión. Por eso, cuando el Señor hace esta pregunta, Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hemos pensado alguna vez en esta frase, lo que está realmente diciendo Pedro aquí. Es tremendo, es una verdad tremenda la que Pedro está diciendo. Podemos decir que es una verdad eterna. Decirle a alguien que estaba delante de él que era Dios mismo, no era una frase hecha por compromiso, sino que era una frase hecha desde la certidumbre, desde la verdadera convicción interna de lo que estaba diciendo. Fijaros, Pedro como judío sabía que decir tú eres el Cristo era decir tú eres el Mesías. Y para un judío decir tú eres el Mesías era decir que el gran Goel de los hebreos estaba delante de él en carne y hueso. Que aquel a quien él podía tocar con sus manos, ver con sus ojos, oír con sus oídos, era Dios mismo. Aquel que era el ungido de Dios, el prometido para todas las naciones. Aquella promesa hecha en la antigüedad a Abraham cuando Dios le dijo en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se había hecho realidad y estaba delante de él en esos momentos. Era tremenda la frase que Dios había puesto en la mente y en el corazón de Pedro para poder pronunciar esta verdad, una verdad que es eterna. Y hoy en día, toda persona que quiere acercarse a Dios debe reconocer esta verdad. Y esta verdad, como decimos, proviene de Dios a nuestras vidas. Cuando buscamos realmente a Dios, Dios nos revela quién es su Hijo, para que a través de Él podamos llegar a conocerle. Era una declaración temeraria la que estaba haciendo Pedro y decirle a un hombre que estaba delante de él, que él podía, como decíamos, presenciar con sus ojos, que él era el Hijo de Dios, era una afirmación no solo de un valiente, sino de alguien que tenía un conocimiento profundo. Y esto es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Un día pudimos conocer verdaderamente quién es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es discípulo de Cristo? ¿Eres discípulo de Jesús? Si somos discípulos de Jesús, es porque un día Dios nos mostró quién es Jesús. Pudimos comprender que es Dios. Pudimos comprender que siendo Dios se hizo hombre para venir a este mundo y dar su vida por mí y por ti en la cruz. Y al poder comprender esta verdad, por obra del Espíritu Santo, pudimos entregar nuestra vida a Él y decirle, yo quiero seguirte, creo en ti. Y desde ese momento seguimos a Jesús. Pero necesitamos identificar cada día quién es Jesús para nosotros. Y si en esta mañana aún
Dios no te ha revelado claramente quién es Jesús, que es verdaderamente el Hijo de Dios, hoy puede hacerlo. Y si lo hace, estará en ti aceptar esa verdad o rechazarla. Porque esa revelación no vendrá por una religión, no vendrá por un aprendizaje religioso o cultural, vendrá porque Dios, por su Espíritu, te lo revele. Por lo tanto, en esta mañana, si Dios está obrando en tu mente y en tu corazón, no le rechaces. Dios te pide que aceptes a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras que está pronunciando Pedro aquí, ¿se las hemos dicho alguna vez a Jesús? Yo creo en ti, tú eres el Hijo de Dios. Pedro estaba diciendo esto, estaba diciendo más, estaba diciendo que el Dios de la creación se había hecho hombre. Estaba diciendo también que el Dios viviente estaba ahí con él. Estaba diciendo esta verdad eterna, una verdad que años más tarde el autor a los Hebreos pronunciaría diciendo: por cuanto nosotros participamos de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, refiriéndose a Dios en Cristo Jesús. Se hizo hombre para que pudiésemos conocerle a Él. Pero estaba refiriéndose también a palabras que se habían dicho antes. Cuando Isaías dijo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Una verdad eterna, desde la eternidad y hasta la eternidad. Jesucristo es Dios, el verdadero Hijo de Dios. Y Jesús le contesta a Pedro y le dice: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fijaros que le llama Simón, su nombre original. Simón. Y le dice esto: feliz eres, bienaventurado, eres feliz porque has tenido esta revelación. Y esta es una gran verdad. No te lo reveló la escuela bíblica de Jerusalén, no lo aprendiste de tus padres, no lo aprendiste con un gran maestro como Gamaliel, no lo aprendiste por tu esfuerzo personal, sino que viene del Padre. Es una revelación personal de Dios para ti. Por lo tanto, bienaventurado eres, Simón. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios años más tarde, les dice: les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Y cuando Pablo dice: nadie puede llamar a Jesús Señor, está diciendo: nadie puede decir que Jesús es Dios. La palabra Señor, Adonai, es Dios. Y nadie puede decir que Jesús es Dios si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si hoy sabes, tienes la convicción, como la tenía Simón, de que Jesucristo es Dios, es porque Dios te lo ha revelado. Bienaventurado eres en esta mañana. Pero si aún no lo ha hecho, hoy lo puede hacer contigo. Y serás feliz cuando lo haga. Serás bienaventurado o bienaventurada. Y Pablo dice a Timoteo también: sin lugar a dudas, qué grande es esa verdad que no se nos reveló sino hasta ahora. ¿Y cuál era esa verdad? 2 puntos dice. Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. Lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu y luego Él fue presentado a los ángeles. Fue anunciado a las naciones. Gente de todo el mundo creyó en Él y nuevamente recibió el honor que antes tenía. Esta verdad que había estado oculta, dice Pablo, hoy se nos ha revelado. ¿Y cuál es esa verdad? Que Dios se ha hecho hombre en Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo, el Jesús que estaba delante de Simón, es el Cristo, el verdadero Hijo de Dios. Amén. Por eso cuando vemos en la Escritura que nadie puede proclamar esa verdad a menos que haya una revelación del Espíritu Santo en esa persona. Decimos que también que si realmente vamos a conocer quién es Jesús, es porque Dios
nos lo está revelando personalmente. Dios es un Dios de relaciones personales. Y Dios nos habla personalmente. Y lo primero que Dios nos dice en nuestra vida es que Jesucristo es su Hijo y que Él es Dios verdadero, quien vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y a partir de ahí, de aceptar esta verdad, comienza una nueva relación con Dios. Por eso, cuando vemos en la Escritura que Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es obra de Dios, es de Dios Padre. Ninguno de nosotros podemos alcanzar a Dios por nuestro esfuerzo personal, ni por nuestro intelecto, sea este mayor o menor. Nadie puede alcanzar a Dios si Dios no viene primero a nuestra vida. Y por eso necesitamos que Dios se revele en nuestra vida, nos manifieste quién es Jesús, para que por la fe alcanzar esa vida eterna que dice Jesús aquí. El que cree en mí tiene vida eterna. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, dice Jesús. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y de nuevo Simón. Le respondió Simón Pedro diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí vemos esa revelación de Dios en la vida de Simón. Simón dice, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú eres Dios. Y en ti hemos creído, hemos depositado fe, y por lo tanto conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios revelado a las personas, a sus discípulos. Y nosotros en esta mañana necesitamos seguir identificando como discípulos cada día más quién es Jesús en nuestra vida. Fijaros, es vital para nosotros que respondamos a esta pregunta hoy. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y quién es Jesús para mí? No seguimos una religión, seguimos a Dios, seguimos a Jesucristo. Y su palabra es la que nos indica el camino. Por eso necesitamos estar seguros de a quién seguimos. Es vital esta respuesta a esta pregunta porque de ella depende la vida eterna. No podremos ejercitar fe en quien no conocemos. Y por la fe viene la salvación. Solo por fe podemos ser salvos. Por lo tanto, necesitamos conocer quién es Jesús. Y necesitamos que Dios nos revele quién es Él. Y la fe viene por la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando vamos a la palabra de Dios, ahí podemos conocer quién es Jesús. Y Dios por su Espíritu nos revela quién es realmente Él. Y cuando esa revelación viene a nuestra vida y decimos que creemos en Él porque creemos en su verdad, entonces podemos tener salvación y vida eterna. Sin revelación no hay verdadero conocimiento. Podemos tener percepciones, podemos tener conocimientos religiosos, culturales, pero el verdadero conocimiento viene por la revelación de Dios a cada uno de nuestros corazones. Y con ese conocimiento podemos tener fe y con esa fe podemos obtener la salvación. No por nosotros, porque todo es por la gracia de Dios.
Todo es por su amor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿quién es Cristo para ti? Debemos responder hoy a esta pregunta. Pero no solo hay la declaración de Pedro, fijaros. ¿Qué le dice Jesús en el versículo 18? Le dice: tú has dicho esto, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y yo también te digo, dice Jesús. Por lo tanto, Pedro, mejor dicho, Simón, identifica a Jesús. Pero Jesús le dice: yo te identifico a ti. Le dice: tú eres Pedro. Ya no le dice Simón. Es una nueva criatura. Ya le llama por su nuevo nombre. Antes le llamó Simón, ahora le llama Pedro. ¿Por qué? Porque entre medio de estos dos nombres existe una verdad, que es la que Pedro ha pronunciado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, ese nuevo Pedro, esa nueva persona que ahora ha sido bendecida por haber recibido esta revelación, esta verdad, ahora puede ser Pedro y ya no Simón. El Espíritu Santo ha permitido a Simón identificar a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora es Jesús quien identifica a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta verdad, sobre esta roca, sobre esta verdad eterna que tú acabas de pronunciar, yo edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es esa verdad? Que yo soy el Hijo de Dios. Yo soy la roca inconmovible de los siglos. Porque la roca no es un discípulo, sino que la roca es aquel a quien el discípulo sigue, que es el verdadero Dios. Y esa es la roca de cada una de nuestras vidas, Jesucristo. Por lo tanto, nosotros basamos nuestra vida espiritual no en personas, sino en aquel que es el único y el verdadero Dios, que es Jesús. Él es la base de la iglesia. Él es el cimiento, la roca inconmovible de los siglos, la piedra principal del ángulo sobre la cual se edifica la iglesia. Y esta es la gran verdad, que Jesucristo es Dios. Esto es lo que el enemigo quiso y quiere seguir negando día tras día, que Jesús es verdaderamente Dios. Porque lo que Él quiere es que nos constituyamos cada uno de nosotros en nuestros propios dioses. Por eso Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Debemos negar ese yo. Debemos negar ese egoísmo personal que nos lleva a pretender querer acercarnos a Dios por nuestro propio esfuerzo. Porque no se trata de religión, se trata de una relación personal con Jesucristo. Amén. Por eso le dice el Señor: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el apóstol Pablo lo declara en Efesios. Dice: así ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La base de la iglesia es Jesucristo. Él es el eje de nuestra vida. Y si tu vida gira alrededor de ese eje que es Jesús, la vida de la iglesia también. Por lo tanto, por eso es importante responder bien a esta pregunta. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para mí? Pero el autor a los Hebreos nos lleva a contemplar a un Jesús. Y decimos que es la palabra de Dios la que nos muestra verdaderamente quién es Él. Y el Espíritu Santo obra a través de la palabra en nuestros corazones, aplicándola a nuestras vidas para que podamos comprender quién es Él. Y vamos allí al texto de Hebreos, donde nos dice en primer lugar que Él es el heredero de todo. El heredero de todo. Dice:
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Y qué es heredero de todo? Heredero es aquel que está o que va a recibir todo lo que pertenece al Padre, ¿verdad? Pero si decimos que Jesús es Dios, decimos que Jesús lo poseía todo antes. ¿Cómo es que puede decir esto la palabra? Si Jesús ya poseía todo como Dios, ¿por qué ahora es el heredero de todo si ya lo tiene? Lo tenía como Dios, pero no como hombre. Y por eso Pablo dice que no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Y estando en la condición de hombre, fue a la cruz para morir por cada uno de nosotros. Y como hombre, como perfecto hombre sin pecado, porque Él venció a la muerte y al que tenía el poder sobre la muerte, es a saber, al diablo, Dios le constituyó en heredero de todo. Jesucristo como hombre es el primer hombre que entró a los cielos. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Porque Él venció. Y por eso puede decir que Él es el heredero de todo, a quien Dios le ha constituido así. Pero el apóstol Pablo, cuando se refiere a esto en Romanos 8:16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Dice la palabra, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sabías que eras heredero? Eres heredera juntamente con Jesús. Jesucristo es heredero de todo porque Él venció. Pero la palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él nos ha dado la victoria. Y por lo tanto hemos vencido con Él cuando hemos dicho lo que Pedro dijo, identificado a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Dios nos ha dado vida a través de Jesucristo y estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, aquel que ha proclamado esta verdad en su vida es heredero juntamente con Cristo. Dios ha hecho a Cristo heredero de todo y Cristo ha compartido esa herencia contigo y conmigo. Aleluya. Amén. Somos coherederos con Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro dirá que es una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, es decir, que no se marchita, que no se mancha, que no se rompe, que está guardada en los cielos. Una herencia preparada para ti y para mí, porque Cristo te amó y me amó y dio su vida en la cruz. Amén. Pero dice también que Él hizo el universo. Él hizo el universo. ¿Y por quién asimismo hizo el universo? Y Pablo en Colosenses 1:15 dice: nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Todo lo creado fue hecho por Él. Y cuando vamos a Génesis, ¿verdad? Aquel versículo de Génesis 1:26, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos en plural. Allí vemos que Dios está obrando en las tres expresiones de su divinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hagamos. Allí estaba Cristo también, creando todas las cosas.
Por lo tanto, no solo debemos reconocer a Cristo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Creador. Él nos ha creado porque Él es Dios. Ha creado tu vida. Y si hoy estamos aquí, es porque Él lo ha permitido. Y Él ha creado todas las cosas. Lo que disfrutamos de la naturaleza, lo que tenemos que Dios nos ha dado, también lo ha creado. Pero un día, todo esto lo tendremos que poner delante de Él. Y todos un día indefectiblemente nos presentaremos delante de Él. Y Él nos dirá, ¿qué has hecho con lo que te di? ¿Aquel talento que te di, lo has fructificado? ¿Has producido más? ¿Lo has escondido quizás? ¿Lo has guardado? ¿Qué has hecho con lo que te di? Yo soy el creador de todas las cosas. Y todos nosotros, como parte de su creación, un día estaremos delante de Él. Pero hoy es el día de poder reconocer quién es Él. Por eso, si un día ya lo hemos hecho en nuestra vida, es el día donde nos comprometemos por esta verdad a seguirle, a continuar siguiéndole, a continuar conociendo más de Él, a buscándole más. Y si aún no le hemos conocido como el Salvador de nuestras vidas, hoy es el día de reconocerle y decir, yo quiero estar un día frente a ti y decir también que tú eres el Hijo de Dios. Por eso dice que Él hizo el universo. Pero también dice que Él es el resplandor de su gloria. Conocemos por el Antiguo Testamento que estar en la presencia de Dios para el ser humano era imposible, ¿verdad? Caías como muerto si alguien pretendía. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y entraba con un cordón para ver si después estaba vivo y quizás salía o no salía de la presencia de Dios, porque Dios no tolera el pecado. Por lo tanto, nosotros como pecadores no podemos estar en su presencia santa. Así bajó Moisés del monte cuando le dio las tablas de la ley. Dice que su rostro resplandecía y pudieron ver que había estado cerca de Dios. Pero también en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús un día fue con 3 de sus discípulos a un monte. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo. Y fue al monte, el monte llamado de la Transfiguración. Y dice que allí Jesús se transfiguró y vieron su gloria, sus vestiduras blancas, una luz importante que estaba rodeándoles. Tal es así que Pedro dijo, Señor, nos quedemos a vivir aquí. Y el Señor le dijo, no, hay que volver, Pedro. Y pudieron vislumbrar la gloria de Dios en Jesucristo. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la misma presencia de Dios. Es como si nosotros ahora pusiéramos un foco de alta potencia en la habitación de al lado. Nadie puede entrar porque caeríamos como muertos, no podemos por nosotros mismos. Pero el resplandor de ese foco nos llega y por ese resplandor podemos conocer la potencia de esa fuente que hay al otro lado. Ese es Jesús. Y Juan pudo decir, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan pudo verlo, pudo tocarlo, pudo oírlo, pero nosotros hoy, sin verle físicamente, por la fe, podemos contemplar en Jesús la gloria del Padre. Y en esta mañana decimos que Él es el resplandor de la gloria del Padre. Amén. Pero también la palabra de Dios dice que es la imagen de su sustancia. En otra versión dice la impronta de su sustancia. También en otra dice que es la expresión exacta de su naturaleza. ¿Qué es una impronta? Una impronta es una huella, ¿verdad? Cuando caminamos por el barro, dejamos la marca del zapato, la huella. Y así los investigadores saben, según esas huellas, quién ha estado allí. Pueden leer las huellas. Pero podemos comprenderlo más con un sello.
Todos conocemos lo que es un sello de goma. Cuando leemos el sello así no entendemos nada, está todo al revés. No sabemos lo que dice. Pero cuando mojamos ese sello en la tinta y lo ponemos en un papel, esa es la impronta. Y entonces yo puedo leer en el papel lo que dice el sello. Ninguno de nosotros podíamos leer a Dios. Era ilegible para nosotros. Pero Jesucristo lo ha hecho legible. Podemos leer a Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es la impronta de la naturaleza de Dios. Cuando queremos conocer quién es Dios, su carácter, su amor, su poder, su omnisciencia, su omnipresencia y todos los atributos de Dios, es decir, su naturaleza, tenemos que ir ¿a quién? A Jesús. Porque Él es el sello de Dios. Él es la impronta de Dios. Él nos hace legible, nos hace comprensible a nosotros la naturaleza divina. Y por eso Jesús, dice la palabra, es la imagen de su sustancia. Pablo dice en Timoteo 3:16, sin lugar a dudas, qué grande es esa verdad que no se nos reveló sino hasta ahora. Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. Por lo tanto, si quieres conocer a Dios, ¿a quién tienes que conocer? A Jesús. Y Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este es Jesucristo, ¿y qué más? Hombre. No dice Jesucristo Dios, dice Jesucristo hombre. Porque cuando Jesús se hizo hombre, pudimos conocer quién es Dios, la naturaleza de Dios. Por eso dice que es la imagen de su sustancia. Lo que el diablo no quiere es que se vea a Cristo como la imagen de Dios, como Dios mismo. Lo que el diablo quiere es que no se vea a Jesucristo como Dios. Y eso es lo que pretende en todo momento. Por lo tanto, todo lo que manifieste que Jesucristo no es Dios, proviene de Satanás, proviene del diablo. Dios quiere manifestar que su Hijo es quien es el verdadero Dios. Y el enemigo constantemente está intentando negar la deidad de Jesucristo. Porque de ella depende no solo nuestra salvación, sino también nuestra vida espiritual de santidad para Él. Por lo tanto, Él es la imagen de su sustancia. Pero también dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En el pensamiento judío, el poder de Dios era representado por la palabra hablada. Cuando Dios dice, hagamos el universo se hizo. Cuando el Señor Jesucristo dijo al mar, al viento que se calmara, el viento paró. Cuando Jesús dijo al paralítico, levántate y anda, el paralítico se levantó. La palabra expresada era la expresión del poder de Dios para el judío. Por eso Juan dice que Él es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, es la manifestación del poder de Dios. Es Dios hecho hombre, la palabra hecha carne, Dios mismo en el ser humano. Y esto es maravilloso, es poder ver que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Como hombres damos por sentado muchas cosas, muchas veces sin querer aceptar la verdad. Y el día a día nos puede llevar a no reconocer ciertas cosas. Pero cuando yo pongo la mano aquí sobre mi pecho, ponla si quieres. Pon tu mano sobre tu pecho. ¿Lo sientes? Late, ¿verdad? ¿Eres tú el que lo hace latir? No. Nuestra vida está en sus manos. Él sustenta tu vida. Él sustenta mi vida. Y todas las cosas, dice, son sustentadas por la palabra de su poder. Y el salmista pudo decir años antes, en el Salmo 31:15, mi vida entera está en tus manos.
Y cuando reconocemos verdaderamente quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, entonces estamos reconociendo esta verdad también, que nuestra vida está en sus manos, que nada podemos hacer sin Él, que todo lo que hagamos es porque Él lo permite, que todo lo que tenemos o no tenemos es porque Él lo permite. Y por lo tanto reconocemos que su palabra es la que sostiene cada una de nuestras vidas también. Independientemente de lo que sintamos, de lo que pensemos acerca de Él, Él sostiene nuestras vidas porque nos ama. Pero también dice la palabra que ha purificado nuestros pecados. Nuestros pecados. Y esto es maravilloso, lo hemos cantado también. Hemos dado gracias al Señor por esto. Y lo vamos a agradecer al participar de estos símbolos también del pan y del vino. Que Él nos ha purificado de nuestros pecados. Es tremendo esto. Todos nuestros pecados han sido echados al fondo de la mar y no me acordaré más de ellos, dice el Señor. Absoluto perdón. Tremendo perdón. Eterno perdón, porque provienen de un amor eterno. Y nos ha purificado de todos nuestros pecados. Dice que ya no hay ninguna cuenta pendiente con Él. El acto de los decretos o el acta de los decretos que nos era contraria, Dios la clavó en la cruz del Calvario. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y por último dice que Él está sentado a la diestra de Dios. Él está sentado a su diestra. Como consecuencia de haber llevado a cabo esa obra redentora de la cruz, después de haber realizado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre. Porque Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Señor. Amén, amén. Él es el Señor. Él está sentado a la diestra del Padre. Él está reinando. Pero Él está intercediendo por ti y por mí. Él es el gran intercesor. Por eso dice la palabra que abogado tenemos en Cristo Jesús. Y porque Él venció, Él está sentado en un lugar de autoridad. Y esperando volver a buscarte y a buscarme. Pero mientras ese día llega, Dios nos pide que sigamos reconociendo a su Hijo Jesús. Por lo tanto, la pregunta que debemos responder es, ¿quién es Cristo para ti? Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por Jesús. Vamos a darle gracias porque Él nos ha permitido conocer verdaderamente quién es su Hijo amado. Y si aún no le has aceptado en tu vida, hoy es el día para que lo puedas hacer. Puedas decirle, Jesús, yo ahora puedo ver quién eres, puedo conocer quién eres, el verdadero Dios, y quiero recibirte en mi vida. Abro las puertas de mi corazón para proclamar esta verdad, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.